nuestro país. Y en tal sentido, la satisfacción de los requisitos exigidos a dichas organizaciones ciudadanas no se reduce a meros formalismos, sino a la exigencia de cumplimiento de extremos necesarios para legitimar el registro de un ente que aglutina a miles de voluntades que desean ejercer un derecho fundamental para influir de forma institucionalizada en la vida pública mediante los órganos de representación del Estado. Quiero señalar que en los asuntos a los que me refiero se cuestionan diversas resoluciones del Instituto Nacional Electoral que fueron determinantes para negar el registro como partido político nacional a la organización ciudadana denominada Libertad y Responsabilidad Democrática. Y en ese sentido, la pretensión de la parte impugnante es que se revoquen dichas determinaciones, pues considera que se observó los requisitos para obtener el registro de partido político nacional. No obstante, desde mi perspectiva, estimo que la autoridad responsable actuó de manera debida al negar el registro, pues la agrupación actora desatendió los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios vinculados con su solicitud como partido político nacional, es decir, respetar principios y valores constitucionalmente insertos en la construcción de este tipo de entes políticos a fin de garantizar el genuino interés y voluntad de la ciudadanía que lo conforma. Y en esa medida, estimo que es necesario que todas las operaciones que se llevan a cabo con motivo del proceso constitutivo de un partido político tengan como eje central estos principios y valores como la certeza, la legalidad, la transparencia en todos los ámbitos. Pues solo así la autoridad verificadora puede llevar a cabo sus facultades a fin precisamente de verificar la satisfacción de los parámetros de validez exigibles para la obtención del estatus jurídico pretendido. En el caso, desde mi perspectiva y también como lo sostiene el proyecto, quedó acreditado que se pusieron en riesgo de manera grave los principios aludidos y lo que puso en entredicho también la viabilidad en la conformación de un nuevo partido político, pues no existió factibilidad material y jurídica para verificar oportunamente el origen lícito de un porcentaje determinante del financiamiento utilizado por la organización ciudadana para la ejecución de los actos para la obtención del registro respectivo. Y precisamente el respeto a estos principios constitucionales constituye el eje transversal de todo andamiaje sobre el cual se apoya la pretensión de registro, de forma tal que si no tiene el sustento adecuado, no puede servir de base para conseguir la nominación solicitada, pues equivale a un procedimiento que esté viciado, de manera que no puede constituirse una aspiración legítima que sirva de conducto para que la ciudadanía pueda expresar el voto y postularse a los cargos de elección popular. Es por ello que considero que debe confirmarse lo resuelto por el Instituto Nacional Electoral, pues por las razones expuestas en los proyectos sometidos a nuestra consideración, no existe viabilidad jurídica para conceder el registro como partido político a la parte recurrente. Estas serían las razones por las que coincido con la propuesta planteada por el magistrado ponente. Sería cuanto, presidente. Muchas gracias, magistrada Soto-Fregoso. ¿Hay alguna otra intervención? Ya. Magistrado José Luis Vargas Valdés, por favor. Adelante, sí. Gracias, presidente. Muchas gracias por los comentarios y observaciones que se han vertido. Yo lo que rescato de este debate, que me parece que es muy rico, porque me parece que es un tema sumamente importante en torno al sistema de partidos que nos corresponde tutelar. Primero que nada, como ya lo decía, creo que hay un tema que es, digamos, incuestionable, que es
la falta de un andamiaje normativo vinculado con lo que tiene que ver con el procedimiento, este procedimiento que pues es tan largo para constituirse como partido político de las organizaciones de ciudadanos. Me parece que en la medida que el legislador vaya generando o vaya llenando esos vacíos legales, pues quedará de manera mucho más certera este procedimiento, explícito en torno a qué se tiene que hacer. Y quiero decir que precisamente por eso lo que nosotros hoy hemos tenido que hacer, no solo en este caso, sino en varios que han estado discutiéndose en esta sesión, tiene que ver precisamente con esa interpretación constitucional vinculada con lo que se estima que en el sistema y obviamente a partir de los derechos y obligaciones que establece el sistema electoral, derivamos que le corresponden a las agrupaciones que pretenden constituirse como partidos. Y precisamente aquí una cosa que a mí me ha preocupado a lo largo de todos estos análisis de expedientes, pues es no acabar en la incongruencia entre unos asuntos y otros. Es decir, ante una misma falta, ante un mismo hecho, creo que se tiene que aplicar el mismo criterio. Y esa es la razón por la cual pues yo no comparto que respecto a algunas posiciones que en este caso en particular exista pues la inquietud porque se revoque para efectos de que la autoridad electoral genere las actuaciones necesarias para efectos de poder determinar si esas aportaciones que hasta el momento se estiman que son de entes prohibidos, pues tienen o no licitud. ¿Y por qué lo digo? Porque si nosotros recordamos y analizamos la materia de fiscalización a lo largo de pues ya casi un cuarto de siglo que ha venido conformándose nuestro propio sistema electoral, lo que hemos visto es que hay momentos en los cuales es necesario llegar precisamente a esa verdad última, a esa exhaustividad que permita a la ciudadanía verificar si realmente de qué tamaño fue la falta. Y es precisamente por esa razón, y la cual yo no comparto ese criterio, que ahora estemos hablando de una sanción, precisamente porque, insisto, es el cumplimiento de requisitos. Pero si analizamos los casos donde se ha tenido que recurrir a las autoridades administrativas, hacendarias particularmente y bancarias, para que ellos a su vez requieran información a las entidades bancarias y de ahí regrese la información a las autoridades del Estado que se encargan de requerir esa información y de ahí se la haga llegar a la autoridad electoral, estamos hablando de casos que en el tiempo tienen una prolongación realmente importante. No podemos olvidar en esta materia aspectos y casos como es el de Amigos de Fox, Pemex Gate y otros más que han tardado hasta 3 años en poder requerirse y llegar hasta a toda la información. Y creo que aquí esa es la parte que me parece importante. Yo lo mencionaba al principio de la sesión, me parece que este procedimiento que tiene que ver con el registro de partidos es un procedimiento expedito donde precisamente lo que importa y donde está el interés es que todos y cada uno de los requisitos se vayan cumpliendo de tal suerte que la autoridad pueda en un lapso corto de tiempo poder hacer todas las gestiones de verificación que permita en el momento que establece el marco legal poder decretar si hay o no la posibilidad de otorgar registro a dichas agrupaciones. Y aquí lo que tenemos y lo que estamos viendo es, y entiendo perfectamente cuál es el dilema que aquí se discute, es una ponderación que nos toca y nos está tocando hacer en todos los casos que hoy hemos analizado. El derecho de asociación de casi 234,000 ciudadanos
contra o versus la licitud en el objeto de estas organizaciones para constituirse como partidos en su fase o en su estatus jurídico de entidades de interés público. Y yo creo, a mi modo de ver, que si bien es importante y es fundamental que este tribunal proteja el derecho de asociación, no, ese derecho no solo se conculca o no solo, digamos, se limita a partir de decirle a una organización que no cumple con los requisitos. ¿Por qué razón? Porque actualmente, hasta el día de hoy, existen 7 partidos políticos nacionales, uno que ya tiene el registro y que pues, por lo que se acaba de votar en un punto precedente, pues ya lo tenía por línea y ahora se confirmará. Y aquellos que, terminando esta sesión, se determine que se debe revocar para efectos de exceso torno. Pero hay que decirlo, el Estado mexicano sí garantiza el derecho de asociación política, sí lo pueden ejercer los ciudadanos. El problema, y hay que también decirlo con todas sus letras, es cuando quienes organizan quienes están a cargo de la organización ciudadana para esa constitución, pues no cumplen las reglas preestablecidas. Y creo que aquí el factor, insisto, podemos dar muchas vueltas, pero el factor que me parece que es indubitable es que hubo por lo menos 4 ocasiones en las cuales fueron sabedores de que no estaban cumpliendo con esa parte de las exigencias de los requisitos. Y como ya lo he venido anunciando, creo que no son cualquier requisito, son requisitos que tienen que ver con principios constitucionales claros, que tienen que ver con, permítanme la expresión, con la salud de la vida política nacional, con la sanidad del sistema de partidos. Es decir, no veo cómo podamos oponernos a la transparencia, a la rendición de cuentas, a la máxima publicidad, para efectos de decir tal entidad cumple con todos los requisitos y nos da confianza a la sociedad para darle ese estatus jurídico que es entidad de interés público. Y en ese momento, y a partir de ese momento, se le abre absolutamente la llave a todas aquellas prerrogativas que el Estado mexicano ofrece y que tienen que ver con el uso de recursos públicos y con el uso de los tiempos de radio y televisión, entre otras prerrogativas. Me parece que esa es, como ya decía, una exigencia ciudadana que ha venido siendo cada vez más, aguerrida en torno a que realmente exista ese parámetro de exigencia para no regalar el dinero a entidades que no dan la confianza y no cumplen con los requisitos. No estoy diciendo que este sea el caso, lo que estoy diciendo, eso lo tendríamos que saber si acceden al sistema de partidos. Lo que estoy diciendo es que hasta el momento y en esta fase preliminar de cumplir o no cumplir los requisitos es donde no se ha podido acreditar esta actuación, pulcra, intachable o honesta para efectos de lo que la ciudadanía espera del sistema de partidos. Y es por esas razones que yo confirmo el proyecto que someto a su votación y efectivamente, pues, señalando que las organizaciones que hoy finalmente cumplen con el partido, con los requisitos establecidos, tienen una máxima responsabilidad y será nuestro deber y de la autoridad administrativa vigilar, tutelar y evidentemente aplicar la ley en caso de que incumplan a la sociedad. Sería cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias. Gracias, magistrado Vargas Valdés. Si ya no hay intervenciones, pues ya lo tenía por línea y ahora se confirmará. Y aquellos que, terminando esta sesión, se determine que se debe revocar para efectos de exceso torno. Pero hay que decirlo, el Estado mexicano sí garantiza el derecho de asociación política, sí lo pueden ejercer los ciudadanos. El problema, y hay que también decirlo con todas sus letras, es cuando quienes organizan quienes están a cargo de la organización ciudadana para esa constitución, pues no cumplen las reglas preestablecidas. Y creo que aquí el factor, insisto, podemos dar muchas vueltas, pero el factor que me parece que
establecidos tienen una máxima responsabilidad y será que define precisamente pues, el efecto principal del